bendición tan grande, Pastora Kenia. Sí, así es. Estamos muy gozosos de estar aquí. Estamos contentos de estar aquí en Radio Visión Cristiana y con cada uno de ustedes. Sí, a Pastora Kenia pensaba mucho en un mensaje que el Señor nos dio sobre cómo estos hombres y mujeres de fe han impactado nuestras vidas aún después de miles de años. O sea, el ejemplo de un Abraham, ¿verdad? De un Isaac, de un Jacob, de José, el hijo de Jacob. Y vemos nosotros que la fe de ellos era una fe invariable. Amén. Y quisiéramos hoy continuar hablando sobre la fe invariable de los fieles. Así es, y leemos la palabra en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, los versículos del 17 al 22, que dice de la siguiente manera: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tremenda. Pastora Kenia, estos hombres de Dios nos enseñan que todos debemos aprovechar que la fe invariable de ellos, la fe invariable de los fieles, nos catapulta a un óptimo nivel de la gloria de Dios. O sea, somos promovidos cuando nosotros imitamos esta fe invariable de estos hombres de Dios. Sí, y realmente es para que cada uno de nosotros atesoremos esta palabra y aprendamos, y conforme lo que hemos leído aquí en Hebreos capítulo 11, los versículos del 17 al 22, podemos hablar de cuatro ingredientes muy importantes. Y estos ingredientes son obediencia, confianza, abundancia y creencia. Así es, como en la primera parte hablamos sobre obediencia y confianza, hoy vamos a hablar sobre abundancia y creencia. Una vez más, Pastora Kenia, la fe invariable de estos hombres de Dios nos catapulta a un óptimo nivel de la gloria de Dios. Y cuando hablamos de fe, naturalmente en el hebreo, hablamos de emuná, que es firmeza, es fidelidad. Y pistis, naturalmente en el griego koine, no contradice esto, sino que se eleva a la convicción y dependencia total en Dios. Así es. Entonces vamos a ver en este día la clasificación de fe y componentes del sistema de fe. Sí, cuando hablamos de un sistema de fe, hermanos, podemos hablar de sistemas de aire acondicionado, de sistemas en el internet, pero aquí hay un sistema. La fe también puede estar tan apagada como puede estar encendida. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí el botón de volumen está todo a la izquierda, está apagado, sin fe. Pero luego Jesús mismo habla de fe débil. Sí. En Lucas 17:5. Gracias. También el Señor nos enseña, y todo esto para que aprendamos, despertemos y entendamos lo importante que es el don de fe, la fe. También el Señor habla de poca fe, ¿verdad? Y lo vemos en Mateo 6:30, 8:26, 14:31 y también en Primera de Pedro, la poca fe. También aprendemos lo que es la fe, entonces creciente. Es decir, que vemos que hay personas, según Marcos 4:40, que no tienen fe, sin fe. Hay otros que su fe
es débil. Hay otros que tienen poca fe, pero ahora vemos que sí hay personas creyentes que la fe va creciendo, la fe creciente. Este es el pistis ausanó. O sea, estamos viendo aquí que la fe crece. Estamos hablando de un cristiano, por ejemplo, y no es que sucede así en todos los casos, pero un cristiano que recientemente recibió a Cristo como Señor, no se va a comparar a un Abraham, que ya tiene una fe desarrollada, porque la fe crece. Ahora, me corrijo, hay personas que vienen del mundo con un sistema de fe en sus mentes que ya como que está claro y creen desde el principio. Y voy a decir esto. Cuando yo recibí a Cristo el primer día, yo estuve en una gloria tan grande que yo empecé a ver visiones inmediatamente. Yo veía iglesias creciendo, yo veía ministerios, yo me veía predicando. Sin embargo, yo no prediqué mi primer mensaje oficial desde un altar de iglesia hasta 1 año y medio. O sea que pude ver cosas, pero luego empezaron a materializarse según yo crecí. O sea que la fe crece, la fe crece. Ahora, cuando el Señor tiene ese encuentro, nota, pastora Kenia, noten ustedes, con estas dos personas, con uno que era romano y con una mujer que era sirofenicia. Ninguno de ellos era de Israel. Sin embargo, el encuentro con Jesús fue tan grande que el mismo Jesús dijo: grande es tu fe. No he visto tal fe en todo Israel. Admiró. Esto es algo grande. Pudo admirar la fe de ellos. Sí, porque en ese punto, ¿verdad? Fe fuerte o grande. Vemos que en Mateo 8:20, que es cuando el centurión viene al Señor y le dice que sane a su siervo. Y el Señor está dispuesto a ir y dice: no, yo también soy hombre de autoridad. Wow, y es tremendo eso. Cuando le digo a este ve, él va. Y cuando le digo a aquel ven, él viene. Entonces le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. O sea que este hombre tiene un conocimiento pleno de cómo el ejército opera. Sí. Y él lo aplica. Y dice: si yo, que soy un centurión, líder de más o menos 100 personas, tú que eres el líder del mundo entero, tú tienes más autoridad que yo. Porque fíjate, cuando yo le digo a uno de mis soldados, ve, él va. Y cuando le digo a uno de mis soldados, él venga, él viene. Así es que tú di la palabra. Di la palabra. Esto es tremendo. Y no, yo digo la palabra en esta hora. Tú recibes tu sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Hecho fuera ahora mismo todo temor del COVID. Tú estás bien, tú te proteges, tú te guardas, tú guardas tu distancia, tú vistes tu máscara, tú te desinfectas. Pero te digo en el nombre de Jesús que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Y tú tienes que caminar en esa fe. Y esa fe va creciendo hasta que se convierte en una fe grande. Amén. Pastora Kenia, también está el Carpos Neuma Pistis, que es el fruto de la fe. Sí, según Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y nos habla de ahí, ¿verdad? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas del fruto de la fe, porque si luego vamos a desarrollar todo este tema de la fe, entendemos que está también el don de fe. Está también lo que es el fruto de la fe. Entonces ahí vemos que este es el fruto. Y en Primera de Corintios 12:9, pistis, carisma, ese es el don de fe. Wow, entonces, tremendo punto. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo en Primera de Corintios 12:9 nos habla del don, el don de fe. Pero lo más importante es, tú que nos está escuchando y que nos estás viendo y nos está viendo y pregunta: pero yo creo que yo no tengo fe. No, dice la palabra de Dios también en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Si leemos esos primeros 3 versículos que son clave, dice que a todos el Señor nos ha dado una medida de fe. Entonces, posiblemente en este día, tú dirás: bueno, quizá la fe mía está así, pero tú declarando la palabra de Dios, dando el paso de fe, creyendo lo que el Señor te dice, tu fe va en aumento. Y eso fue lo que dijimos anteriormente cuando hablamos de la fe creciente, que también nuestra fe, tu fe puede crecer. Es precioso. Ahora, aquí no estamos hablando simplemente de fe. De esto hemos hablado antes y hablaremos luego. Pero estamos hablando de la fe invariable. O sea, una fe inconmovible. Este adjetivo
lo que quiere decir es algo que no cambia, algo que no varía, inalterable, inmovible, inmutable, es firme, es igual. O sea, a esta fe no la mueve nada. Esta es una fe, como lo dice la palabra de Dios, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esto es algo grande. Yo te digo a ti, cuando tú tienes esta fe invariable, tú no tienes otra opción. Tú no tienes un plan B. Tú lo que dices es, esto fue lo que Dios dijo y esto es lo que Dios muestra en su palabra. Y aquí estamos hablando de los fieles. Los fieles. ¿Qué es fiel? Nuevamente es un adjetivo que quiere decir alguien firme, alguien constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Es alguien que cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. Es una persona que se compromete y aquí estamos comprometidos con Dios. Alguien dijo en una ocasión, donde la batalla arrecia, o sea, donde arrecia la guerra, la lealtad del soldado es probada. Wow. Y esto lo dijo Martin Luther. Amén. Wow. Esto es algo grande. Tremendo, sí. Porque ahí es donde se prueba la fe. Sí, claro. Cuando las cosas están bien, todo está bien y todo el mundo quiere estar ahí. Pero cuando las cosas menguan, entonces ahí es que tú sabes si esa persona permanece contigo o no, si es fiel o no. Entonces es mejor vivir creyendo que morir dudando. Eso lo decían los ancianos en tiempos de la persecución contra la iglesia. ¿Y sabes qué, Kenia? Lamentablemente, hermanos, tenemos que entender que apocalípticamente, en estos tiempos, escatológicamente, a la iglesia no le va a ir bien. Se van a levantar y se están levantando contra la iglesia de Jesucristo. Y vamos a tener que admitir que es mejor vivir. Es mejor vivir creyendo, que morir creyendo, que vivir dudando. Así es. Amén. Bueno, y como hablamos anteriormente de estos 5 puntos, ¿verdad? 4 puntos. Hoy nos toca hablar en este momento sobre los otros 2 puntos restantes, que es la abundancia y la creencia. Ahora, sí, bueno, ya hemos hablado, pastora Kenny, entonces, sobre algo muy importante. Primeramente, hablamos en este programa pasado de esta gran fe, naturalmente, que es probada en la obediencia. Y vimos lo que sucedió con Abraham, que obedeció hasta sacrificar a su hijo. Luego, hablamos también sobre algo muy importante que es confianza. La fe invariable de los fieles nos eleva al nivel más alto de confianza en el gran poder de Dios. O sea que confiamos en que Dios puede, confiamos con que Dios hace. Entonces hoy continuaremos adelante con los 2 últimos ingredientes. Así es, que es abundancia, ¿verdad? La abundancia, que es la fe invariable de los fieles, nos ayuda a reconocer cómo podemos proporcionar abundancia a nuestros presentes y futuras generaciones según los versículos 20 al 21. Bueno, hemos leído naturalmente sí, a Hebreos 11, del 17 en adelante, pero los versículos 20 y 21 son tremendos, porque dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Noten la secuencia de la bendición, ¿verdad? El padre bendice al hijo y el hijo bendice a su hijo, y el Talmud aún dice que lo que tú haces con tu hijo, tú también lo haces con los hijos de tus hijos. O sea, cuando tú enseñas a tu hijo, tú enseñas a los hijos de tu hijo. Entonces aquí vemos que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Así que, ¿en qué tiene que ver aquí esta gran abundancia, estas grandes bendiciones? ¿Qué tiene que ver esto aquí? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras generaciones para que nos vaya bien a nosotros hoy, pero que le garanticemos a ellos también un futuro? Así es. Y bueno, a través de, especialmente en Génesis que leímos, pero vimos también cómo Abraham,
proveyó para cada uno de ellos. Y aún así, también vemos cómo Jacob ahora, Isaac está bendiciendo a Jacob y también a Esaú. Es decir, las bendiciones que le da a cada uno de ellos. Y por eso es que nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios de generaciones, que no solamente ve con la primera que está ahí, sino como acabaste de decir, que enseña el Talmud a los hijos de sus hijos. Y por eso es que la abundancia que le dio, no solamente fue en tierra, porque si leemos en Génesis dice que era riquísimo en ganadería, en todo lo que tenía que ver con, claro, el ganado vacuno, pero con todas estas cosas, en propiedades, la abundancia de Dios fue tremenda. Y aún en salud, porque cuando dice, y murió lleno de vida, es decir, que la persona llena de vida, es decir, que no supo lo que era calamidades de enfermedades, que no que los riñones se desgastaron, se consumieron, sino que murieron llenos de vida, murieron porque ya era el tiempo de morir. Pero, y dice, aún cuando habla de Moisés, dice, y sus ojos no se oscurecieron, es decir, que no perdió la vista. Qué tremenda es la abundancia de Dios para nuestras vidas. Bueno, yo reclamo esa bendición de que nunca quedaremos ciegos. Sí, vamos a ver 2020 hasta el fin de nuestros días. Pastora Kenia, en realidad, este ingrediente le voy a llamar un concepto de abundancia. Notemos nosotros, número uno, Abraham bendice a Isaac su hijo. Pero Isaac luego tiene dos hijos y podemos decir uno bueno y uno malo. Uno de fe, un vivo, y el otro se durmió en la fe y vendió su primogenitura. Sin embargo, aquí dice que los vendió a los dos. Ahora, el problema aquí es que el pequeño que estaba supuesto a recibir menos termina recibiendo más, lo que le pertenecía al primero. Yo le voy a decir a alguien, cuando Jesús dice que Él viene pronto y que retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tengamos cuidado. Vamos a guardar esta primogenitura en la fe. No vendamos por un minutito de placer, no vendamos este eterno gozo. Oh, la Bacatarabashana. Amén. Es un eterno gozo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Sí, tengo que admitir que por 29 años de mi vida, Pastora Kenia, yo viví en el otro lado del río. Pero el Señor me trajo a este lado. Amén. Por su misericordia. No fue por mi fe, no fue por lo que yo creí, sino quién me estaba mirando a mí. Primeramente, claro que yo creo en Él. Tengo mi fe puesta en mi Rey, que también es mi Padre. Pero yo no tomé la iniciativa. Tú no tomaste la iniciativa tampoco, hermano. Esta iniciativa la tomó el Señor. Y pronto vamos a estar compartiendo que Jesús es el único Señor y no hay otro. Hace un tiempo nosotros hicimos una publicación sobre el señorío de Cristo y fueron muchos los que me escribieron de parte de la iglesia dándome gracias por la sabiduría de la palabra de Dios, pero otros me maldijeron porque estaban diciendo no, porque Jesucristo no es el único Señor, y empezaron a mencionar otros señores, y yo entiendo, pero el Dios mío dice en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Abraham dio su hijo, ¿verdad? Pero él lo dio como sombra. Abraham dio su hijo, pero él lo dio, como dice la palabra, que tenemos que entender lo que Dios está diciendo aquí en estos versículos. Oiga bien lo que él dice. Abraham, dice la palabra, que lo dio en sentido figurado. O sea, para que entendamos nosotros que lo que Abraham estaba haciendo lo aprendió del Padre, que estaba más que dispuesto a dar su hijo. Y Abraham discernió la venida del Señor. Abraham discernió el Mesías mucho antes de nosotros. Abraham es el padre de la fe porque Abraham creyó en la promesa hasta el fin. Y parte de esa gran promesa, la parte más importante de la promesa a Israel,
es el Mesías. Amén. Y sabemos que el Mesías se manifestó ya para bendición de nosotros. Y de Abraham, dice el apóstol Pablo, que viene la semilla, no semillas, singularmente la semilla, porque está hablando de Cristo Jesús. Estamos hablando de la fe invariable de los fieles. Y pastora Kenny, estamos en un nuevo horario y tenemos a muchos de los hermanos aquí a las 10:30 de la mañana por aquí mismo, por Radio Visión Cristiana Internacional, al nivel del mundo. Y queremos decirle que somos sus amigos, sus hermanos, pastores Salvador y Kenia Sabino. Y lo que estamos orando y predicando y enseñando en el día de hoy es que la abundancia de nuestro Señor depende naturalmente de quién Él es primeramente y en lo que nosotros podemos creer. El Dios de los cielos nos ha llamado a esta coinonía, a esta sociedad, y nosotros ahora gozamos de esta abundancia. Cuando hablo de abundancia, no estoy hablando de dinero. Tal vez hay alguien que me esté escuchando que está diciendo, no tengo dinero, pero tienes abundancia de la salvación. Amén. Tienes abundancia de la eternidad, tienes abundancia de la santidad, tienes abundancia del deseo que tú tienes de servirle a tu Señor, tienes abundancia de gozo. Gracias, pastora Kenia. ¿Qué más tenemos? De paz, que es tan importante en este tiempo en que las personas están bajo pánico. Muchas personas, este temor del COVID le ha sobrevenido, pero vemos también que la paz de Dios, como dice el profeta Isaías, sobrepasa todo entendimiento, y esa paz te inunda, esa paz te llega. Entonces, no es solamente las cosas materiales, pero más bien las cosas espirituales, lo que nos dan esa abundancia, esa fortaleza, esa firmeza, y nos ayuda a que nuestra fe continúe firme y hacia adelante. Y también, por último, tenemos el versículo 22, que dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Es decir, que José pudo, vemos aquí este cuarto ingrediente, que es la creencia. Creyó, aunque murió. Hasta sus huesos. Aunque murió y lo enterraron, él dice, ustedes van a salir de la esclavitud, pero cuando salgan, no se olviden de sacar juntamente con ustedes y llevarse mis huesos. Eso es fe. Pastora Kenia, José dijo, ni mis huesos dejen aquí. La momia mía, porque estaba embalsamado. Claro. La momia mía no me la dejen aquí. Mis restos no se quedan aquí. Yo voy a ser enterrado así como viví. Wow. Hermano, vive enterrado en el reino. Amén. Y cuando tú mueras, tú no vas a morir. En realidad, tú vas a dormir. El cuerpo va a dormir y el espíritu regresa a Jehová Dios. Aquí vemos que este hombre, este joven llamado José, es un hombre de fe, de manera que él tenía un sueño y él sabía lo que Israel iba a ser. Él sabía quién él iba a ser para Israel, un príncipe. Él sabía que aunque él no era el primogénito, él iba a recibir una bendición grandísima. Y su padre lo sabía. Amén. Su mamá lo sabía. Y ellos lo callaban porque sus hermanos se escandalizaban al reconocer que José ya era un hombre de fe. Mira, nosotros ahora mismo estamos en espera de esa venida del Señor, de ese retorno del Señor. Y en Juan 6:39, para que crezcamos en fe hoy, amén, para que nosotros copiemos esta fe invariable de los fieles. Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es la bendición mayor de nosotros, esta eternidad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Amén. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, el Señor viene pronto. Amén. Amén. Y todos nosotros resucitaremos en Él. Amén. Yo quiero decirle a los hermanos lo que dijo el Señor en Mateo 24:27. Él dijo, porque
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Oh, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Gloria al nombre de Dios. Pastora Kenia, en este nuevo año para nosotros, en Heavenly Vision, este es el año de ocúpate. Amén. Hasta que yo venga. Ocúpate hasta que yo venga. Amén. ¿Y en qué nos vamos a ocupar nosotros? ¿En qué nos vamos a ocupar? Nos vamos a ocupar, hay tres enfoques que nosotros repetimos muchos a la congregación, ¿verdad?, de Heavenly Vision, y es en los negocios del Rey. Más que nunca, este es un tiempo para uno estar ocupado en los negocios del Rey. Número 2, en el retorno del Rey. Está con esa expectativa de que sabemos que no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos que nuestro Señor viene por su iglesia, por su pueblo. Y número 3, en las promesas del Rey. Y una de esas promesas que anhelamos es encontrarnos con Él en las nubes, encontrarnos con Él y celebrar esas bodas y estar con Él para siempre. Por eso dice en Mateo 24:42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor vuelve. Amén. Él vuelve y tenemos que estar listos. Mis amados, primeramente estamos hablando hoy de la fe invariable de los fieles y nos basamos en Hebreos 11 del 17 al 22. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Hemos dicho que todos debemos aprovechar que la fe invariable de los fieles nos catapulta a un óptimo nivel de la gloria de Dios. Así es que aproveche estos ingredientes: obediencia, confianza, abundancia y creencia. La bendición del Rey sobre tu vida. Amén. Amén. Bendiciones.